Horas de vuelo. Guam Radio presenta entrevista en Horas de Vuelo. 8 minutos exactamente después de la hora y como te decía hace un momento, tenemos una charla con motivo de la fecha que se conmemora este lunes, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Por supuesto, sabemos el contexto que esto trae consigo, sabemos toda la problemática que se ha generado de manera contemporánea, pues, y además a lo largo, ahondando en la historia, pues nos damos cuenta de muchísimas cosas que ocurren. Pero nuestra institución, nuestra Casa Abierta al Tiempo, no es ajena a estas cuestiones que ocurren. Y justamente para hablar de una encuesta que se publica este día en nuestra institución, tenemos en la línea telefónica, y agradezco mucho que nos tome la llamada, como siempre, a la doctora Guadalupe Guacús, quien es defensora de los derechos universitarios de la Universidad Autónoma Metropolitana. Doctora, bienvenida, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Qué gusto tenerle en la línea, gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias. También nos acompaña la doctora Alicia Saldívar, quien asesoró el proyecto en el diseño de esta encuesta que te vamos a comentar a continuación. Ella forma parte del Departamento de Sociología de la Unidad Iztapalapa. Doctora, bienvenida. Muchísimas gracias, Carlos. Buenas tardes. Al contrario, muchas gracias. Y también está la doctora Luciana Ramos Lira del Instituto Nacional de Psiquiatría, también quien formó parte en la asesoría de este proyecto. Doctora, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias a las tres por acompañarnos y bueno, pues es un tema importante que no debemos soltar y principalmente tenemos que irle dando seguimiento. Doctora Guacús, ¿de qué estamos hablando con esta encuesta? ¿De qué se trata este ejercicio y cómo nace? ¿Cuáles son las razones que nos motivan para tener este trabajo y conocer lo que nuestra institución vive? Bueno, de nuevo, buenas tardes. A mí me gustaría comenzar, pues primero agradeciendo a la doctora Luciana Ramos, a la doctora Alicia Saldívar y a la maestra Elizabeth Cervantes, que han estado acompañando este proyecto de la Defensoría, que era pues uno o sigue siendo uno de los proyectos más importantes. Bueno, también a Radio Guam y al público que nos escucha. Y me gustaría primero introducir el programa, valga, a lo mejor ya se ha dicho, por qué una encuesta de este tipo se echa a andar en la universidad justo el 8 de marzo. Me gustaría recordar que hoy, además de decir, como decía una colega hace unos días, que no se festeje el 8 de marzo, por favor, se conmemora el 8 de marzo como el Día Internacional de las Mujeres desde 1975, recordando a la lucha de las mujeres como una protesta por la Segunda Guerra Mundial, pero también una protesta de las trabajadoras de la industria textil que ocurre en 1911 en un trágico accidente igual debido a las condiciones laborales que ellas padecían. Entonces, para nosotras en la Defensoría era muy importante este día, justo este día, pues dar cabida a una encuesta que estamos organizando, de la que va a hablar sobre todo la doctora Alicia Saldívar. A mí me gustaría comentarles que esta encuesta, forma parte de, primero sí, del objeto que tiene la Defensoría de promover la no discriminación y, en contra de la violencia hacia las mujeres. Nosotros en la Defensoría tenemos un plan de la Defensoría para colaborar en acciones vinculadas en el tema en la materia de violencia de género, y tenemos 3 acciones básicas. Una que es una estrategia de sensibilización sobre el manejo de casos de violencia por motivos de género en la Defensoría,
que bueno, ya de ella hablé el 25 de noviembre, que se hizo la inauguración de unos talleres de formación profesional. Uh-huh. También vamos a tener una campaña de difusión permanente, y ahora pues esta encuesta que responde a dos acciones básicamente que tienen que ver, uno, pues con estas políticas transversales en materia de violencia de género, que saben que ya la universidad aprobó en su sesión 488, y que tiene por objetivo pues promover el desarrollo, en el área de investigación, promover el desarrollo de proyectos de investigación que aborden problemas de desigualdad, discriminación y violencia por razones de género, además de procurar la divulgación de los resultados de las investigaciones y garantizar que estas investigaciones se hagan de manera ética. Uh-huh. En ese sentido, pues también estamos como cumpliendo con mandato del colegio académico. A lo mejor las colegas también van a profundizar, sobre todo Alicia, sobre la metodología de la encuesta, y la doctora Luciana Ramos, pues sobre la importancia que tiene una encuesta de este tipo para las universidades, y pues es una deuda que también tenemos pendiente en la UAM. Uh-huh. Es la primera encuesta que es representativa sobre un tema pues que tiene que ver con este día, justamente en donde estamos viendo pues esta respuesta de las jóvenes, sobre todo ante un problema social que lamentablemente va creciendo. Muchas gracias, doctora Guacuz. Bien, doctora Alicia, por favor, pues platíquenos de esta metodología que se llevó, que se siguió para poder generar el trabajo de la encuesta, por favor. Claro que sí, Carlos. Muchísimas gracias. Bueno, primero que nada, invitar, por supuesto, a la comunidad universitaria en todas las unidades y en todos los espacios de la UAM a contestarla. Más adelante daremos los datos de la liga donde la pueden consultar. Se trata de una encuesta, la que hemos denominado acerca de violencia por razones de género y discriminación en la Universidad Autónoma Metropolitana. No profundizaré en las razones por las que se está desarrollando esta encuesta, pero sí quisiera asentar que constituye un recurso y un insumo muy importante, porque nos va a proveer de información que será útil a la institución para la toma de decisiones en relación con la realización de acciones e intervenciones para reducir o eliminar y prevenir, por supuesto, tanto la violencia como la discriminación en nuestra institución. Desarrollar una encuesta como esta, desde luego, implica hacer un trabajo minucioso de revisión de la literatura, pero también ya contábamos con dos experiencias previas. Se había aplicado hace algunos años una encuesta en la unidad Xochimilco por parte de el programa Cuerpos que Importan, del cual formaba parte la doctora Guacuz, uh-huh. Que nos dio alguna información que retomamos en esta ocasión, y también habíamos aplicado hace 2 años una encuesta que exploraba la violencia en la comunidad de la UAM Iztapalapa. Por supuesto, tuvimos que someter una primera propuesta a un conjunto de expertas, entre las cuales tuvimos a las titulares de las unidades de género de la UAM, las 5 unidades, y que nos dieron una primera retroalimentación para poderla mejorar, y también de expertas como la doctora Luciana Ramos, que nos acompaña hoy, que nos permitió hacer una depuración y dejar una versión mucho mejor, que es la que estamos presentando el día de hoy. Asimismo, hicimos un piloteo con personas de la comunidad y con eso ya tuvimos la versión final que se está presentando. Esta uh-huh. encuesta, desde luego que es de respuesta voluntaria, le pedimos, por supuesto, y estamos invitando a la comunidad a que nos la conteste, pero desde luego que si tuviera alguna razón por la cual no hacerlo, pues no se le puede obligar a nadie. Es una encuesta de preguntas cerradas que le va a llevar alrededor de 15 minutos en promedio contestar a las personas, y que tiene secciones que abordan
los estereotipos de género, porque si quisiéramos saber un poco cómo está esa situación en nuestra comunidad, que tiene una sección mucho más fuerte e importante sobre violencia por razones de género, porque, como la doctora Huecus acaba de apuntar, pues no contamos con un diagnóstico sobre el tipo de situaciones que han vivido las personas en contextos universitarios y la frecuencia con la que ocurren estas situaciones. Y contar con esa información, como yo les decía hace un momento, pues permitirá también pensar en cómo se puede trabajar para reducir o para eliminar estas situaciones. Tenemos otra sección sobre discriminación, porque es otro de los ejes importantes tanto de las políticas transversales de la universidad como del quehacer o de la razón de ser de la Defensoría de los Derechos Universitarios. Y también estamos explorando la percepción que tiene nuestra comunidad sobre los recursos institucionales de apoyo para enfrentar estas situaciones. Es una encuesta anónima, no estamos pidiendo ningún dato que pueda identificar de manera particular a nadie. Los datos son confidenciales, por supuesto, los manejaremos con mucho cuidado y con mucho profesionalismo. Claro. Y pues bueno, nada, invitar a la comunidad a sumarse a este esfuerzo y a que nos respondan esta encuesta. Muchas gracias, doctora Alicia. Doctora Luciana, ¿qué es lo que se busca encontrar de manera muy puntual en esta encuesta? Y algo que siempre hay que recalcar y destacar, ¿va únicamente para mujeres o también los hombres pueden participar? Mire, ¿qué tal? Buenas tardes. En el caso de esta encuesta, se va a levantar con hombres y mujeres, que creo que es una parte muy importante. Y quisiera recalcar algo, que las encuestas son relevantes porque nos permiten hacer un diagnóstico, ¿no?, sobre ciertos problemas y poder implementar acciones apropiadas. ¿Por qué? Porque fenómenos como la violencia de género implican hechos que muchas veces no están registrados, ¿sí? O no existe información disponible o es insuficiente. Por ello se necesita medir y medir bien con una metodología rigurosa y esto puede ayudar a que se vaya teniendo una base empírica sólida que aporte a la concreción de políticas públicas. Volviendo al tema de violencia de género, estas encuestas son importantes porque, decía yo, hay muchos hechos que no son denunciados. En particular en el ámbito universitario, la literatura nos menciona que muchas veces los estudiantes y las estudiantes no denuncian algún tipo de hecho violento de este tipo porque tienen temor de hablar de lo ocurrido, muchas veces no reconocen que están siendo violentados o violentadas, tienen temor a la crítica de compañeros, desconocen sus derechos, temen que haya una falta de confidencialidad, pueden sentirse culpables, no comprender lo ocurrido. También tiene mucho que ver el tipo de relación que tienen con la persona que los acosa, las acosa, hostiga o violenta, temor a las represalias, etcétera. Como usted ve, ¿no? Hay una gran cantidad de aspectos que, aunque se abra, por ejemplo, con todos los esfuerzos que se han hecho en la UAM, se abran servicios, muchas veces la propia comunidad no acude, ¿no?, en razón de este tipo de situaciones. Entonces, la encuesta permite lograr acceder a estas, digamos, cifras negras de aquellos sucesos que están ocurriendo en la comunidad y que no son detectados, ¿no?, con facilidad. Y sí, la decisión que tomó la Defensoría, que me parece muy importante, es que respondan hombres y mujeres para poder tener también idea de lo que ocurre, porque si bien, por supuesto, las mujeres somos mucho más victimizadas con formas de violencia de género, no podemos dejar de lado que puede ocurrir también hacia los varones y tenemos que considerar algo que también la encuesta es muy interesante, que incluye a las personas de diferentes comunidades de la diversidad sexual, ¿sí? Entonces, algo que es muy importante es que una encuesta de este tipo lo que puede ayudar es a visibilizar, por un lado, lo que está ocurriendo, focalizar si hay ciertos sectores en particular, ¿no?, áreas, divisiones, carreras, ¿sí?, etcétera, que puedan estar más afectadas,
Y en este sentido va a ayudar muchísimo a poder definir mucho mejor estrategias de prevención y también, por supuesto, de atención a la violencia de género para detectar necesidades particulares, ¿no? Y en un momento dado, el poder generar esta tradición de realizar este tipo de encuestas va a permitir evaluar si las intervenciones son útiles o no. Entonces, en fin, el hecho de que sean anónimas y confidenciales posibilita entonces que sea mucho más fácil, ¿no? Hablar de lo ocurrido, y creo que va a ser de verdad algo muy importante. Estas encuestas se empezaron a realizar en los 90 en Estados Unidos y en Europa, y podemos ver que ya en muchas de estas universidades han implementado realmente ya medidas de prevención y de atención muy sistematizadas gracias a precisamente a estas encuestas, ¿no? Que llevan realizando hace muchos años. Sí, importante la información que se pueda recopilar, porque de esa forma sabremos cómo poder atacar, si me permiten la expresión, poder atacar los problemas que ocurran en nuestra comunidad. Amigas, amigos, estamos conversando con la doctora Guadalupe Guacús, defensora de los derechos universitarios de la Casa Abierta al Tiempo. También se encuentra con nosotros en la línea telefónica la doctora Alicia Saldívar, del Departamento de Sociología de la Unidad Iztapalapa, asesora en el diseño de la encuesta, y también nos acompaña la doctora Luciana Ramos Lira, del Instituto Nacional de Psiquiatría, también asesora de este proyecto. Doctora Guacús, algo que se ha mencionado mucho y hemos estado tocando en varias ocasiones es justamente el trabajo que ha desempeñado, que ha llevado a cabo esta Defensoría de Derechos Universitarios con las unidades de género de cada una de las unidades de la UAM, de las unidades académicas, por supuesto. ¿Cómo ha seguido este vínculo y qué avances han tenido a lo largo de estos meses que ya tiene la Defensoría? Hola, de nuevo. Qué bueno que justamente toca este tema. Porque para nosotras ese vínculo de las unidades de atención ha sido muy, muy importante para el diseño de la encuesta, porque cuando iniciamos nuestra gestión, decíamos que uno de los temas fundamentales y también pendientes en la universidad tiene que ver justo con trabajar en contra de la violencia hacia las mujeres y la violencia de género. Hicimos el año pasado un diagnóstico que le llamamos diagnóstico FODA, que fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, y en ella tuvimos algunos grupos focales para este diagnóstico con las unidades de género. Ellas nos manifestaron, todas las colegas, que uno de los grandes vacíos que teníamos es justo información sobre la prevalencia de la violencia en la universidad. Esta encuesta, a diferencia de otras que se han realizado en la universidad, es una encuesta en línea por las condiciones de pandemia que ya sabemos, claro. Y tiene también una parte importante de la cual hablaban las colegas de las unidades de atención, que tienen que ver con la respuesta que puede o está dando la universidad al respecto de la violencia en el ámbito digital, la violencia sobre todo contra las mujeres. Habíamos estado también trabajando, además de este diagnóstico FODA, en donde detectamos algunos problemas incluso en la encuesta, pues nos centramos en algunos temas, problemáticas que el análisis FODA, que fue cualitativo, salían recurrentemente. Ahorita, en esta segunda etapa de relación con las unidades de atención, estamos construyendo la posibilidad de tener un protocolo unificado en la atención, prevención, sensibilización y capacitación de la violencia por motivos de género. Hemos tenido ya algunas reuniones de discusión
de los pros y contras de un protocolo unificado, de cómo podríamos armar de manera conjunta una metodología para realizar el protocolo unificado. Y bueno, esto también como una respuesta, yo lo he dicho siempre, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ya que tenemos una recomendación, la recomendación 02-2020. Yo creo que esta encuesta también nos permite tener insumos, sobre todo para construir una parte muy importante, que es de exposición de motivos. Esta encuesta nos va a dar datos pues para justificar esta parte de diagnóstico unificado. Entonces, bueno, ahí vamos, estamos en esta construcción y como bien decía la doctora Saldívar, ha sido parte muy importante tener el contacto con las unidades de atención, la voz, sus sugerencias, porque ellas, bueno, son las que día a día atienden en nuestras unidades este problema. Muchas gracias, doctora Guacús. Justo, doctora Alicia, quizás sonará un poco ingenua mi pregunta, creo que la idea es esa, pero bueno, recopilando los resultados de esta primera encuesta, ya tenemos luz total de para dónde debemos ir, ya sabemos cuáles son las acciones que se deben implementar. Es un primer paso y vamos poco a poco. ¿Qué es lo que viene después de los resultados que arroja esta encuesta? Bueno, Carlos, pues una encuesta definitivamente no recopila absolutamente todo lo que ocurre, pero en efecto es un primer paso y muy importante, y a mí me parece un paso grande, pues para tener este diagnóstico del que hablaba la doctora Ramos, ¿no? Uh-huh. Una cosa es que sepamos, como decimos en Iztapalapa, por radio pasillo lo que ocurre, claro. Y otra cosa es contar con las evidencias que le permitan tanto a la Defensoría como a las unidades de género y como a las instancias involucradas en la atención de estas situaciones, pues tomar las acciones pertinentes para la situación, pero también porque pues no contamos en este momento con información que nos diga de qué magnitud es el problema y cuáles son las áreas en las que tenemos que desarrollar las acciones, ¿no? Eso por una parte. Entonces, uh-huh. Bueno, yo diría que la encuesta, si bien no nos resuelve absolutamente todo, sí constituye una decisión muy importante, porque además eso nos va a permitir en el futuro probablemente darle seguimiento a la situación. Ahora la estamos realizando en el 2021, pero eventualmente podría hacerse un seguimiento anual o bianual y que podamos ver cuál es la evolución de la situación y en alguna medida vincularlo con el impacto de las acciones que se están tomando en cada una de las unidades. Y eso siempre va a ser positivo porque no solo nos permite tomar decisiones, sino que en el momento en que es necesario, pues corregir el rumbo o mejorar el trabajo que estamos haciendo, ¿no? Por una parte. Uh-huh. Solo quisiera, Carlos, también agregar dos elementos que no quisiera que queden de lado. Por favor. Uno es que tú preguntabas hace un momento si es una encuesta dirigida a mujeres. No, sí. Por supuesto. Está pensada para que la contesten todas las personas que forman parte de la comunidad universitaria, hombres, mujeres, personas que no se reconocen ni como hombres ni como mujeres, sino como miembros de una gama más amplia de posibilidades identitarias, ¿no? Pero también tampoco está dirigida únicamente a la comunidad estudiantil. No quisiera que nos quedemos con la idea de que solo estamos tratando de entender lo que sucede en ese grupo de población de nuestra universidad. Me gustaría hacer una invitación muy clara para que personal académico, administrativo también participe,
porque la violencia por razones de género y la discriminación no solamente afectan a la comunidad estudiantil y no se reciben únicamente de parte de otros sectores de la universidad, sino que de algún modo a todas y a todos nos están, a todas, a todos, a todes nos están afectando, ¿no? Sí. Y por último, Carlos, quisiera comentar que la liga para entrar a la encuesta está en la página principal de la UAM. Pueden acceder por www.uam.mx diagonal encuesta violencia, todo junto, diagonal. Y de cualquier manera, pues la Rectoría de la Universidad nos está apoyando para hacer una difusión amplia y nada nos gustaría más que tener una participación importante de todos los sectores de nuestra universidad. Sí, importante saber esto porque es bueno dejar en claro que va dirigido a las personas, no va al alumno, a la alumna, al docente, al investigador, a alguien en específico, va dirigido a las personas de nuestra comunidad y es importante que todos y todas participemos. Doctora Luciana, desafortunadamente el tiempo nos está apresurando un poco, pero yo quisiera, antes de cerrar esta entrevista y reiterarle el agradecimiento que nos haya acompañado aquí en Horas de Vuelo, pedirle un último mensaje a modo de cierre para nuestras amigas y amigos radioescuchas, por favor. Pues bueno, finalmente yo creo que además de la relevancia que va a tener en lo que ya dijeron mis colegas, es importante señalar que también este tipo de encuestas aportan a la discusión académica, a poder compartir datos duros y probar hipótesis y entrar a un debate académico tanto nacional e internacional que ahora está puesto realmente de una manera muy importante como la doctora Guacús ha trabajado desde hace mucho tiempo. Entonces, creo que esta parte también es muy importante considerarla y yo quiero felicitar a la Defensoría y a la UAM por este gran esfuerzo. Muchas gracias, doctora. Y rápidamente, antes de que se nos pase, ¿hasta cuándo tendrá vigencia esta consulta? Bueno, perdón, sí, Carlos, doctor. Sí, te lo puedo contestar yo. La abrimos hoy, Ajá. 8 de marzo, y la cerraremos el 4 de abril. Perfecto. A veces no tengo claro qué día de la semana es, pero creo que es domingo 4 de abril. Perfecto, pues aprovechando, sí es domingo, efectivamente, domingo 4 de abril. Pues doctora Alicia Saldívar, aprovechando que tiene la palabra, también le solicitaría un mensaje a modo de cierre para nuestras audiencias, por favor. Pues nada, Carlos, agradecer el espacio y por supuesto invitar a toda nuestra comunidad, ya lo dijimos y lo reitero, estudiantil, de académicas y académicos, de personal administrativo a participar, a compartirnos con toda confianza sus experiencias y pues a sensibilizarnos y a hacernos un poco más conscientes de las situaciones que se viven en nuestra universidad, en nuestra institución, y a tomar un rol más activo para tratar de reducir o de eliminar estas situaciones. Me parece que en este momento la institución está en la idea de tener acciones contundentes para lograr espacios más equitativos, más respetuosos y más sanos para la convivencia de todas las personas que formamos parte de la comunidad. Sí, muy importante ser partícipes y levantar la voz, levantar la mano, porque lo que ocurre aquí en la UAM, por supuesto, va para todas y para todos. Muchísimas gracias, doctora Alicia Saldívar, del Departamento de Sociología de la Unidad Iztapalapa. También reitero el agradecimiento para la doctora Luciana Ramos Lira, del Instituto Nacional de Psiquiatría, quienes asesoraron este proyecto de la encuesta. También quiero agradecer, doctora Guadalupe Guacús, defensora de los derechos universitarios, el que nos haya acompañado en esta hora de vuelo, claro, y pedirle un mensaje a modo de cierre. Claro. Sí, a mí me gustaría únicamente comentar que una encuesta de este tipo, pues sí, es una reflexión interior profunda también, porque nos sentiremos más o menos identificadas o identificados con algunas de las preguntas, nos trae recuerdos y experiencias, vivencias, y que bueno, aquí estamos en la Defensoría también
Ustedes saben que estamos, tenemos atención, tenemos formas de atención directa con las personas en la universidad y que también si nos necesitan, estamos en la página de la Defensoría, cualquier tipo de requerimiento que tenga que ver con violencia por motivos de género. Gracias. Al contrario, muchas gracias y reitero el espacio siempre abierto aquí en los micrófonos de Guam Radio para las 3. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Igualmente, muchas gracias. Gracias, igualmente. Hasta luego. Bueno, amigas, amigos, por favor, ahí está la información. Recuerda la encuesta en la UAM. Queremos escucharte. Responde con sinceridad y desde el anonimato la encuesta sobre violencia por razones de género y discriminación en la UAM. La dirección, como ya nos lo comentaba la doctora Alicia, es www.guam.mx/encuesta violencia/. Estará activa desde hoy y hasta el próximo domingo 4 de abril. Seguimos en Horas de Vuelo de la Radio Abierta al Tiempo. Por favor, no te despegues que tenemos mucho más.